Buenos días a todos. ¿Cómo está la iglesia? Buenos días, iglesia. Bienvenidos a la iglesia. Mi nombre es Pastor Chantal, pastor principal aquí. Hoy es un día especial porque oficialmente marca el final de la pasantía de estos jóvenes y este domingo es el domingo de el internato de la pasantía y tenemos la maravillosa oportunidad de escuchar este domingo, de escuchar de estos jóvenes el poder de la historia, y vamos a tener esta serie del poder de la historia, de hablar sobre las parábolas de Jesús. Ahora, Jesús era un experto narrador. Se ha estimado que hasta un tercio de sus enseñanzas vinieron en forma de historia sobre el reino. Si quiere conocer a Jesús o entender el reino de Dios, entonces es inevitable que tiene que luchar con las parábolas de Jesús. Note que use la palabra luchar, no solo leer o escuchar, sino luchar, porque es el punto de las parábolas, no solo historia para escucharlas, son rompecabezas para desbloquear. Leí sobre el poder de las parábolas en un libro y lo explica así. Las parábolas comienzan como letra negra en página blanca, contados hace mucho tiempo en un lugar lejano. Parecen ser irrelevantes, pero como Jesús las dice, el tiempo y el espacio parecen que desaparecen. En las páginas de la Escritura a veces se refleja nuestra propia imagen en el reino de Dios. Y son contadas no solo por quien las contó, sino que también nos pueden cambiar. Esta mañana tengo 5 pasantes, 5 interinos que durante las últimas 10 semanas han servido en este lugar, aquí en la plataforma, como han visto en la adoración esta mañana, pero también en lugares invisibles. Igual que Sammy, quien creó esta gráfica aquí en la pantalla que ven, y también en lugares como el Evangelio, participando en la misión y buscando lugares invisibles, cada semana yendo a la misión para rescatar y servir a gente en la comunidad. Estoy tan orgullosa de las diferentes formas en que estas 5 personas, estos 5 pasantes, han crecido en el transcurso de este verano. Han hecho maravillas. Y yo iba a predicar este domingo, pero mientras pensaba qué hacer, Dios me puso de que invitar a estas jóvenes a que estuvieran con nosotros y que tuvieran un pequeño espacio para compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Aquí conmigo tenemos a Alexis, a Ashley, Sammy, Alex y a Anaís. Y esta mañana voy a leer nuestro pasaje de las Escrituras en Mateo 25. Y cada uno de nuestros pasantes va a tomar 3 minutos para compartir un pequeño testimonio, su historia, de lo que pasa en su vida en relación con esta escritura. Vamos a leer en nuestra Biblia, hablan su aplicación y leemos en Mateo 25. Comenzando, dice el versículo de 14 al 30 y empieza así. Mateo 25, 14 al 30. Una vez más será como un hombre que va de viaje, que llamó a sus siervos y les confió su riqueza. A uno le dio 5 bolsas de oro, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su habilidad. Luego emprendió su viaje. El hombre que había recibido 5 fue a la vez y puso su dinero a trabajar y ganó 5 más. Así también el que tenía 2 ganó 2 más. Pero el hombre que había recibido 1 se disparó, cavó un agujero en el suelo y escondió el dinero de su amo. Después el amo de su siervo regresó y ajustó cuenta con ellos. El que había recibido 5 bolsas de oro trajo otras 5 y dijo: maestro, me confiaste 5, mira, he ganado 5 más. Bien hecho, bien y fiel siervo. Has sido fiel, te pondré a cargo de muchas cosas más. Ven y comparte la felicidad con tu maestro. El que le dio 2 bolsas hizo lo mismo y dijo:
Bien hecho, buen siervo. Has sido fiel con algunas cosas, te pondré a cargo de muchas más. Ven y comparte la felicidad con tu maestro. Entonces el hombre que había recibido una bolsa de oro le dijo, sabía que eres un hombre difícil, cosechando donde no has sembrado. Así que tuve miedo y salí y escondí tu oro en el suelo. Mira, esto es lo que te pertenece. Su amo respondió, siervo malvado y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado. Entonces deberías haber puesto mi dinero en depósito con los banqueros, de modo que cuando regresara lo hubiera recibido con intereses. Así que toma la bolsa de oro de él y dénsela al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará más y tendrá abundancia. A quien no tenga, incluso lo que tiene, le será arrebatada. Y donde éste está, habrá llanto y crujir de dientes. Así que desde el principio vemos que el contexto de esto, vemos que la generosidad del maestro no tenía precedentes. Un talento en el día de Jesús se marcaba por dinero y esto tenía un valor como de 20 años de trabajo. Un talento se compararía como el día de hoy ser $700,000. Entonces la persona que se le confiaba era una cantidad excepcional. Esta parábola se ha vuelto tan conocida en nuestra cultura que la palabra talento ha llegado a significar muchas cosas. Puede ser nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras finanzas, oportunidades, nuestra voluntad, muchas cosas. Y realmente todo esto, el punto de Jesús en esta historia, que se conoce como la parábola de los talentos, no es para que descubramos lo que los siervos en la historia hacen con sus talentos. No, el punto está y lo que Jesús está haciendo en esta parábola es para nosotros, que consideremos qué vamos a hacer con los talentos que tenemos. Es una historia de personas normales, de hacer la diferencia en el reino de Dios. Como mencioné, vamos a escuchar brevemente de cada uno de nuestros pasantes. Y ellos van a ser o son personas normales, obedientes, de las oportunidades que Dios les ha dado y van a compartir con nosotros. Alexis, empieza por favor. Hola familia bella. Es una bendición estar con ustedes. Hablando de hablar, ¿sabía usted que el 75% de la población tiene miedo de hablar públicamente? Y les digo algo, yo no soy parte del 25% restante. En referencia a los talentos, sabemos que no siempre es el caso de que ese 25% tiene esa capacidad, pero el Señor nos ha dado todas las bendiciones. Y los talentos son regalos y tenemos que manejarlos bien. Esos regalos no son algo bonitos, que son un regalo dado en una cajita. La mayoría de las veces las cosas que el Señor nos está llamando a hacer, nos está pidiendo que los administremos de una forma desordenada. A veces es incómodo administrar las cosas, sin embargo el crecimiento ocurre en lugar incómodo. En Mateo 25, del 14 al 18, dice que el Señor iba a diferentes talentos y al que le dio 5 talentos, a otro le dio diferentes talentos de acuerdo a sus habilidades. El Señor se fue y vimos lo que hicieron los siervos. El que tenía 5, el que tenía 2 y el que tenía 1. En estos versos vemos que todos tenían diferentes talentos, diferentes oportunidades. ¿Cuáles son esos talentos para usted y en qué le está pidiendo el Señor que camine en su próxima temporada? Para mí, yo de a veces pensé que mi voz no tenía importancia, pero el Señor nos da voz y me di cuenta de que yo tenía miedo de hablar públicamente, pero el Señor me dio esa habilidad y ese llamado. Y de a veces el Señor
nos quita ese temor. Tenemos que confiar en el Señor. the Lord asking you ¿Cuál to es walk ese into these talento? spaces in. ¿Cuál es ese For me, talento? I have a given key necklace that says Your voice matters. Para mí This is something that I've had to work through over the para mí ese years talento es growing up the majority of my un life in collar que tengo que Filipino. dice tu voz There's something about the importa. Filipino. And this one says Y ahora you. tengo otro Right now, the talento, Lord is otro calling you into collar, newness, otro into a talento que place of dice es stewarding what He has uno given you nuevo in que Christ. dice A way filled with peace novedad instead of fear. y It will not always de feel que el Señor nos comfortable, trae but it is in paz, trusting in Him that those talents that paz we have been given can be y used for God's esa glory. novedad, esa paz. Solamente el Señor nos la da. My name is Ashley, Hola and shortly iglesia, I'll mi share a nombre little es bit about me Ashley. going through this next point. So, I was born into a Yo musically nací en gifted una Christian familia family. My mom's cristiana, entire childhood family musicalmente was at dotado, y mi Blessed Children's. madre And I make this joke tiene el don de seriously. la The música y Blessed hago is the esta music broma, from my pero mom's mi side, madre right? cuando And my dad estaba plays the violin. embarazada All the eh, rhythm comes from the dad's side. But con mi with padre, that, yo she somehow got to recibí el go ritmo y de mi grow madre in recibí la many ways different música. from my mother. Cuando mi Even madre through the estaba arts. So embarazada, every day, todos she would los have me right días next to her on the belly when she se was breastfeeding. usaba And she auriculares would en el play vientre worship para music que yo, through those aún headphones en el in vientre, our house escuchara church, in our música. Y Filipino en la choir. iglesia Every day she'd se open with acercaba a me las and say, bocinas para que I'm yo en sitting el next to the vientre speaker. escuchara la So she música could get me to go get the siempre. speaker no matter what, every single service. So, So cuando as you can estaba see, en la I escuela probably was connected secundaria, to music as well, thanks to mom being persistent. eh, And las growing madres eran up muy in Fort McBride with that persistentes story, I knew y I wanted to yo do sabía something que in music. quería And al before we get crecer into these seguir details, la let me throw up a música. little picture of me in middle school, right there. Oh, Y there esa it imagen is. que ven era cuando yo estaba en We la all had our phases. secundaria Mine was Fedoras. y quería And, ser and ya de so adulta, going into seguir middle la school, I música. had a really Cuando hard estaba en la time with my secundaria faith. And I tenía actually dificultad left the church and stopped believing eh, in Christ when I was in middle en school la for música, ya 4 no quería ser years. And in cristiana. those 4 years, because of the En family esos dynamic, 4 años I estaba kept going to fingiendo mi different churches. cristianismo y en esos But años in that, todavía I was estaba still growing my passion practicando y music. I knew no persiguiendo matter la what, music música, was going to be my pero thing. todavía me But sentía in growing my music, insatisfecha I felt y al unsatisfied. crecer I no couldn't pin hallaba it to define satisfacción. out what it was, but just something felt Hacía not todo right. cuando se trataba de música, And so pero one nunca day, me my sentí mom was like, completa. we're Un going día to pick our estaba high school con mi mamá ministry. para ver el We all walked ministerio over, juvenil and en nuestra this iglesia well-meaning y mom, siendo she mamá, somehow got into a de conversation alguna with manera every habló pastor con that you saw todos previously in los our hijos del church, pastor con and to los que start pudiera talking about hablar this y me topic rather than involucró she en el actually got me equipo de connected adoración. in our junior high Al worship principio team. solo quería At the time, aprovechar I esta just thought this oportunidad was just going to be a para way for me tomar to sing. sol. In no way Pero was a that medida going to que help my pasaba el life. In no tiempo, way am I going to go volví a anywhere as a dedicar musician. mi vida a Cristo But y God said, descubrí que no, Dios just wait and estaba see. llamando a And ser in un those pastor de times, adoración. I rededicated my También life me to di Christ. cuenta que And then se I also trataba de mi discovered pasión that por la I música wanted to y become a worship descubrí que pastor in quería those ser times. pastora de And one adoración. of the things that I Y una de noticed las as I cosas que went back noté into being a worship al pastor and ser my pastora involvement de in Christ, adoración I felt era de que satisfied in my me music. encontré I felt satisfacción en satisfied ella and fulfilled because of what I was y doing. me sentí And when He llena made me realize that y I me wanted di to become a worship cuenta pastor, de God que said, "You want to know how you use your gift? Here it y is. Dios me Here's dijo, the purpose aquí that es I have como given you." puedes usar And tus going dones. into these verses, Y I have viendo a key y scripture hablando de that estos speaks my versículos, spirit. en el From versículo Psalm 2, verse 21, and it cuando says, su amo "The le master dijo, replied, well done, bien good and hecho, faithful servant. You siervo have been bueno y fiel, has sido faithful with a few fiel con things. algunas I will put you cosas, in charge te of many pondré a things. cargo de Come and muchas share más. your master's Ven glory." y comparte God la wants us felicidad to de tu grow. maestro. Dios quiere And que whether it's crezcamos in our con Él, gifts or not, ya He sea wants en us to be nuestros with dones o Him no. in Él every step of the quiere way. que estemos con Él Like I mentioned, cada when I left paso the del faith, I camino. left because I thought God Dejé had la left me. iglesia I porque thought pensé que estaba maybe I olvidada, felt unworthy pero of my Dios estaba allí en talent cada given for so paso long, 4 y aún years. así me ayudó a And then I crecer en mis realized, dones in those porque times when I nunca thought se God was fue. gone, Y He was still cuando helping me grow in pensé my que Dios gifts. And estaba whether we think our gifts are small alejado, or not no, even there, ahí estaba Dios God has siempre. something Y waiting for Dios us. siempre tiene algo There's para something there. We just nosotros. we Siempre just gotta está look. ahí. We just gotta open our eyes and see Tenemos it. que abrir nuestros Because ojos God y will not ver let los us get to that talentos que level. Dios tiene para nosotros. My Hola name is iglesia, mi Sammy, nombre es Sammy and jumping right into scripture, y viendo las escrituras en el versículo Mr. Rich 22 vemos Two que Pigs now had 4 pigs because he invested the money, right? el que It's the same tenía thing with our 2 talents bolsas that God duplicó a gives us. 4 If we don't bolsas. invest in them Y and de la utilize misma them, manera los dones
dones y talentos que Dios nos confía no tienen valor. James 2:17, it says, faith Eh, by itself y como is dice en without Santiago any 2:7, action. la fe por sí So if you misma believe
si no va acompañada de obras, está muerta. Entonces no podemos ignorar lo que Dios nos da. No está muerta nuestra fe debido a la inacción. Personalmente he luchado con la inacción porque no vi cómo el talento que Dios me había dado podría usarse para el reino. Dios me dio el don de una mente creativa y ojo para el diseño. Cómo mis diseños podrían ser efectivos para llevar a la gente a Jesús, al cuestionar la capacidad de Dios para usar mis talentos. Ahora, en el versículo 23 vemos cómo el amo había confiado a sus siervos su riqueza. No se trataba solo de la inversión, sino la oportunidad que el Señor obre a través de nosotros. Para mí, cuando finalmente utilicé el don del diseño que Dios me había dado, al dedicarme al diseño, me convertí en un punto de contacto para el amor de Dios llegara a los estudiantes en la escuela en la que estaba. El uso me usaba en esta universidad donde yo estaba. No se trataba del acto físico de diseñar o convertirme en una diseñadora, sino más bien era que Dios me usaba. Ese contexto de mi regalo era usarme como seguidora de Cristo, para que mis compañeros vieran en mí esa luz y pudieran ellos simplemente seguir el plan de Dios. No era solamente el talento que tenía, sino ser un ejemplo para mis compañeros, las conversaciones que pueda tener con los demás, porque Dios tenía un plan y eso era usarme para que los demás vieran en mí algo que ellos también podrían ser para el reino de Dios. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Alex. La parte que más me relaciono en esta parábola fue una con la que no mucha gente querría ser comparada. En Mateo 25 vemos lo que sucede cuando el siervo que enterró su talento se lo devuelve a su amo. Estoy seguro que muchos de ustedes me han visto en este escenario, como podrían haber hecho, cantando, dirigiendo alabanza, y pensarían, wow, qué bien lo hace, o también tal vez, oh, qué mal lo hace. Pero la realidad es que es algo que recientemente empecé a crecer y durante mucho tiempo en realidad había enterrado ese talento. Por mucho tiempo lo había enterrado. Y como lo hizo el sirviente, y elegí esconderme detrás tocando el bajo solamente, o cualquier otro instrumento. Ahora en Mateo 25, el siervo dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento, maestro, en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tenía miedo yo de no ser lo suficientemente bueno o digno como para dirigir una congregación en la adoración. Así que nunca traté de hacerlo y lo escondí. Nunca pensé que podía dirigir la congregación. Pero la gente alrededor me preguntaba, ¿por qué nunca cantaba? Pero yo solo decía que estaba bien tocando mi instrumento y liderando a otros músicos. O otro instrumento. Podría haber pasado toda mi vida haciendo esto y servir a Dios no solo o tan solo con la mitad de mis dones, pero estaría actuando en desobediencia y sería visto como el siervo malvado y perezoso, como dice en la Biblia. Ahora he podido caminar en obediencia y he tomado lecciones vocales para poder mejorar y duplicar lo que Dios me ha dado. Si hay algo en lo que quiero animarlo o recordarles, que no entierre sus talentos, incluso si siente que ya los ha enterrado, recuerde que tenemos un Dios que tiene poder de resurrección, que puede devolver esos dones. Y aun si los ha enterrado, tenemos un Dios con poder de resurrección que nos los puede regresar.
Como hemos escuchado, los talentos no se limitan a recursos financieros que tenemos. Cada habilidad, oportunidad, ya sea tiempo, dinero, habilidades, talentos, posesiones, todos son dones de Dios, talentos. Y Dios quiere que invirtamos en esos talentos que nos ha dado. Y vemos en los versículos 28-30 que el último siervo acumuló y que le diera ese talento al que tenía 10. Y nos preguntaremos por qué. ¿Por qué lo juzgó tan duramente? Por no haber hecho nada, mientras que los otros dos invirtieron en sus talentos. Por eso al que no hizo nada lo juzgó así. Dios nos ha dado talentos no solo para mantenernos a nosotros mismos, sino para invertir en los demás. Si alguien no hubiera invertido en mí, no estaría aquí en este lugar o en Yakima, en ningún lugar. Acepté a Jesús cuando tenía 7 años, estaba en una escuela bíblica y desde entonces supe que quería ser quien liderara los movimientos en escenario en escuela bíblica, pero nunca me dieron la oportunidad hasta que mi entrenador de animación de la iglesia, que también era líder de adoración, vio mi potencial. Nadie me había escuchado cantar, pero ella vio lo rápido que aprendía y los domingos por la mañana me invitaba a estar en el equipo de adoración y me invitó cuando tenía 9 años y no sabía que yo deseaba esta oportunidad. Estuve en el equipo de adoración desde entonces y aquí está una foto de cuando tenía 10 años y me convertí en líder principal de adoración desde la edad de 12 años en la escuela bíblica. Y cuando fui a la universidad a los 18 años, no guardé ese talento para mí, vi el potencial en otras chicas como mi hermana pequeña e invertí en ella para que cuando me fuera pudiera ella tomar mi lugar. Aquí hay una foto de mi hermana dirigiendo la iglesia y ella va al colegio el próximo año, pero no me preocupo porque ella también está invirtiendo en la próxima generación para cuando ella se vaya también alguien se tome su lugar. Ahora, yo no tenía esa experiencia liderando con equipo de adoración principal. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pero el Señor conocía mi deseo de adorar y ahora veo que Él había estado refinando ese don en mí a través de mi tiempo como líder de adoración a los niños. Y esta siguiente foto fue tomada 11 años después de la primera, cuando Dios me abrió la oportunidad de dirigir la adoración en equipos de la capilla durante todo mi tiempo en la universidad. No habría llegado ahí, no estaría aquí si alguno hubiera invertido en mí. Y quiero dar gracias a esta iglesia, a la pastora Chantal, por invertir en nosotros. Todos estamos dejando esta pasantía, llevando algo con nosotros, ya sea personal o profesionalmente. ¿Cree usted que estaría donde está en la vida sin la inversión que alguien hizo en su vida? ¿Hay talentos que ha estado guardando para usted? ¿Hay talentos que ha estado guardando? ¿Hay niños, estudiantes de secundaria, adultos jóvenes o vecinos, amigos a su alrededor que puedan beneficiarse o crecer? La respuesta es sí, claro que sí. Todos hemos sido dotados con algo y el Señor quiere que no solo lo usemos, sino que lo invirtamos en los demás. Si obtiene algo de esto, es esto: invierta en los demás como Dios lo invierte en usted. Gracias a todos. Qué maravilloso cómo han administrado sus talentos aquí con nosotros. Gracias realmente. Al concluir el mensaje de hoy, quiero tomar rápidamente, y lo que quiero hacer con estos minutitos es hablar de esta última porción de la parábola.
Porque inventory, and then we get to lo verse que 3, vemos and things start feeling a little bit tricky. en esta historia And es que it says es un that poco the third servant complicado. was judged very harshly. Lo que And vemos I'm es going to see if God que does a job of explaining este why that was. Now, tercer this is the siervo verse that I wanted to focus in on really quick fue that Jesus used to describe the third juzgado servant, duramente wicked and lazy. Now, which, if we're porque lo being llama honest, the reality is malvado that wickedness y and laziness perezoso. are qualities that Y we as human beings son all have the capacity cualidades and maybe even the que tendency to fall into. cualquiera Jesus' podemos parallel caer en response esto. makes it abundantly Y clear esta that people parábola around de us can Jesús suffer not just when we actively hurt them, but deja also claro when que we las withhold personas from que nos them rodean our pueden very best sufrir efforts cuando to steward no well solo los all the lastimamos talents that activamente, God has given sino us. cuando ocultamos You see, los sin is mejores not always esfuerzos. just something El bad pecado that no we es do. siempre es algo que We hacemos, usually view pero sin as también maybe like a bad action or a es bad cuando choice a that we ciertas made. acciones But que it can also hacemos be o the no good within our hacemos, power to do that which we intentionally y a did veces as well. intencionalmente In other dejemos sin words, what we hacer, see in this story la is falta de that sin acción. isn't Y always la just a realidad es bad que la choice or a maldad y bad la action, pereza son but the cualquiera intentional que choice todos los to seres humanos not tenemos la do good. capacidad de poseer. This is why spiritual Por eso maturity comes la from madurez recognizing espiritual proviene what de we have for the good maximizar that lo que Christ tenemos received. para el bien del reino, el Our reino de friend Gary Dios. Yakima Foursquare Church, Aquí for en the la iglesia year that you guys cuadrangular all know by saben now is ustedes Kingdom que la palabra que 2022. tenemos We es talk about it all the Reino time. We pray 2022. about it. La Our postura, la employers, oración de nuestros dismissals, corazones es el anything that reino de God has Dios asked our por posture encima de and todo. the focus of our prayer Eso es to nuestra be that posesión, kingdom above de ser everything el else. reino de Dios. But one thing that Pero has una caught cosa my que me llama la attention atención en esta is that historia in es this lo story we see rápido how que quickly we nosotros do como lose humanos sight of the perdemos de bigger vista el picture of God's panorama más kingdom. amplio We get del reino de distracted. Dios. We try to Nos distraemos, avoid blame tratamos de and maybe evitar even blame shift culpa y en onto realidad others and onto culpamos a God. otros In this o a parable, Dios notice that mismos. the En underlying esta issue parábola is that the third servant vemos wants que to el avoid tercer accountability for his siervo life quiere by saying, evitar no, don't blame me. responsabilidad My y le inactivity dice was because al of my maestro, no me project, culpes, not my own. no es mi culpa. Now, as I studied Al this estudiar parable esto, this dice la week, pastora, I me di began to cuenta de que realize that cuando the el third tercer servant siervo uses the acusa al master amo of being a de hard ser man duro, who had es que closed his cerró su heart to the corazón a master's los actos instructions. iniciales de la He mentions generosidad not del that the maestro. master is a hard man, but Afirma what que is su clear maestro that es un he hombre never knew duro, the master's character at all. pero lo que está It's aclarando clear es that the que master fears for realmente him nunca as well. conoció a su In maestro. essence, that the master is En requiring esencia, el more maestro of está us than requiriendo is given más de so power to nosotros de lo que perform. nos ha He dado el tries to poder de justify realizar. himself by blaming Trata de and the blame for justificarse his own sin and poniendo omission culpa on God. por la omisión Evangelist Oswald del Chambers says mismo. it like this. He Un says, my evangelista lo condition puso of de esta God forma. is La dependent upon visión the condition of de my Dios heart. depende de la I condición de only see nuestro from the carácter. Solo perspective vemos of desde my la own perspectiva de nuestros biases. propios Just because the third prejuicios. servant claims that El the hecho de que master el is tercer stingy and a hard sirviente man does not afirma que el actually mean amo that es that's true. tacaño no quiere Jesus decir is que es showing cierto. that the reason why the Dios third servant nos is dice que puffed el up by razonamiento his del own tercer siervo es inaction. un And even in our own lives, encubrimiento when it de comes su time to propia settle our accounts, inacción. we cannot Aún wiggle en our way nuestras out of the vidas, cuando llega el responsibility momento of de our saldar lives. nuestras You and cuentas, I will no be held podemos salir de accountable and responsabilidad de nuestras responsible for vidas. doing the best Somos with our hands. responsables de hacer lo mejor As I mentioned con lo que se at the nos ha beginning of today's asignado. message, I Como want to mencioné remind al, you that I believe como that mencioné Jesus' al intention comienzo, for us this morning is not la simply to intención get de in and Jesús to para discover nosotros esta what mañana the differences no es were in simplemente the talents. descubrir lo que los siervos en esta historia I believe that Jesus' hicieron con los purpose is talentos, that we sino would más bien esta historia está destinada a believe hacernos pensar God. en lo que haremos en nuestras propias So historias take a moment, personales. Así que assess, tomemos un ask momento God, what talent para has He given you to manage pensar well for the qué sake of the es kingdom? lo que vamos a hacer con nuestros And the question talentos. Y is, la pregunta es, are you ready to ¿estamos believe listos yes? para invertir And if por not, completo? what Y si no, exactly ¿qué es are you waiting for? exactamente Are you waiting for a better lo que offer, estamos a bigger esperando? stage, ¿Una oferta a mejor? platform? ¿Un No. escenario más grande? ¿Una And don't plataforma forget, because I think más that we so prestigiosa o qué? often can get caught up No in this, and we esperemos. don't need to get No hay stuck in the necesidad de comparison game. atascarnos Recognize that God will never hold us jugando en accountable for the talents comparaciones. that He deposits in Reconozcamos que us. Dios If you nunca nos spend hará all of your time responsables focusing on the por talents of others, talentos que no you nos ha will dado. bury the talent that No has nos been given to you. enfoquemos en talentos de los And when that demás. happens, those around us suffer No because of our enterremos talentos absence. que se nos ha dado. May we be a people, may we be a Seamos un church, pueblo, a una iglesia, una community who comunidad que intentionally stewards the gifts we intencionalmente have been given administre for the los dones sake que of se God's
nos han dado
por el bien del reino de Dios, para expandir el reino de Dios a través de nosotros. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu generosidad, Señor. Reconocemos esta mañana, Señor, que tú eres un Dios que da talentos y dones. Hay gente aquí, Señor, que nos está viendo en línea que no necesariamente sabe sus talentos o sus dones. No saben su llamado o su propósito. Por eso pedimos, Señor, que ilumines a estos individuos. ¿Cuál es su llamado? ¿Para qué los trajiste al mundo, Señor? Es más fácil para ver la gente ver que los demás tienen dones. Pero de veces creemos que la gente no solamente se cambia por los que están allá enfrente, sino por todo mundo. Porque todos podemos cambiar a los demás. Hay gente en este cuarto, en esta sala, en esta iglesia que tiene la capacidad de cambiar las vidas de las gentes. Siendo hospitalarios, aprendiendo cómo escuchar, aprendiendo cómo tener cuidado de los demás. Y al continuar en esta postura de oración, postrados en adoración, si usted nunca ha experimentado esta transformación de lo que estamos hablando, sabiendo o no sabiendo su experiencia y no sabe cómo es vivir con Jesús, queremos ofrendar esta oportunidad de aceptar a Jesús en su vida, de entrar en esta relación con Jesús, porque Jesús es generoso. Y si usted no tiene esa percepción de lo que realmente Jesús es, y usted quiere cambiar esa percepción de Dios, o no sabe quién es Jesús, extendemos esa oportunidad. Hoy es el día que usted puede entrar en ese viaje de saber quién es Dios. Presentamos esta oportunidad para quien nunca ha aceptado a Jesús, puede tomar esa decisión el día de hoy. Y no estoy hablando solamente de talentos, sino de perdón, de gracia, del evangelio, del mensaje de la cruz, de que Jesús te ama, de que murió por ti y de que porque Él resucitó de nuevo y te da esa vida a ti. Y de que nuestra vida aquí en la tierra es solamente un tiempo pasadero, pero tenemos la oportunidad y esa capacidad de nuevo de hacer impacto en los demás. Si usted quiere entrar en esa relación con Dios y nunca ha aceptado ese perdón o ese tipo de gracia, si usted no tiene esa nueva vida en Cristo que Cristo te ofrece y usted quiere eso, solo lo que tiene que hacer es levantar la mano. Ya veo esa mano levantada. Gracias, qué bueno. Ya veo esa otra mano. ¿Alguien más? Ya veo esa otra mano. ¿Alguien más? No se pierdan la oportunidad. Vamos a hacer una oración sobre las 3 personas que levantaron su mano. Todo lo que tenemos que hacer para esta oración es confesar con su boca y creer en su corazón que Jesús es su Salvador. Pero vamos a enviar bendiciones para esas personas y para toda la iglesia, porque creemos que todos somos llamados y somos ungidos para hacer impacto a esta comunidad. Gracias, Jesús, por estas personas que te aceptan. Celebramos por su decisión, por esta nueva vida. Gracias, Señor, de que tu gracia es suficiente y de que se derrama en ello y que cambia todo.
y de que todo lo que hemos hecho mal, Señor, tu sangre la cubre y la perdona y la olvida. Gracias, Señor, por esta decisión de haberte recibido estas personas, Señor. Te pedimos que infiltres su vida, Señor, que derrames bendiciones y que te posiciones para que ellos se conecten contigo y que influencien a otra gente, Señor. También pedimos bendiciones por todas personas que están aquí con nosotros y todos los que están viendo en línea, Señor. Y los que creen que no tienen talentos y no son especiales, Señor, oro para que tú los ilumines y les muestres los talentos y dones que tienen para el bien de tu reino. Tú ves a los quietos, a los tranquilos, a los calmados, los que tienen esos talentos escondidos, Señor. Muéstrales cuáles son esos talentos que tienen, Señor. Y en esta próxima temporada, Señor, este calendario próximo que tenemos, que el reino que tenemos, que sea enfocado en esta gente, que la misión y los talentos que nos has dado los usemos, Señor, para alcanzar la comunidad para ti, Señor. Extiendan sus manos, casi terminamos. Oremos. Esta es una representación en esta muestra espiritual de que la voluntad de Dios sea hecha en esta iglesia, la voluntad de Dios tanto en la tierra como en el cielo. Amén, amén, amén.